Vale, pues Pero sí, vamos, antes. vamos a saludar ya entonces a Vicente Gambao, que es presidente del Consejo COLEF. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Muy buenas, bienvenido. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo Bien- estamos? Buenas tardes, Bienvenido. Vicente. Ahora que pienso, ¿se dice así presidente del Consejo COLEF o presidente de COLEF? Ya no estoy un poco A perdido. ver, el nombre sería mucho más largo, más ahora, pero para abreviarlo con Consejo COLEF es suficiente y lo que engloba son a 17 colegios profesionales autonómicos. Vale, de profesionales de la actividad física, ¿no? En A este ver, caso. el nombre que queremos implantar y que está en trámite es de educadores y educadoras físico-deportivas. Perfecto. El nombre jurídico actual es de licenciados en educación física y en ciencias de la actividad física y el deporte, Eso es. ¿no? Bueno, vamos a despedir ya a Chema, que se tiene que ir a entrenar precisamente, a enseñar a otros cómo deben practicar deporte y hacerlo de forma sana y segura. Chema, que vaya bien el entrenamiento. Así es, muchas gracias. Que se dé muy bien la charla y estaré pendiente para escucharla en el podcast. Venga, Un saludo, hasta Vicente. Muchas gracias Venga, a hasta luego, todos. Chema. Adiós. Chao. Vicente, antes de ir contigo, permíteme que lea algunos comentarios que nos dejan nuestros amigos en Facebook Live. Nos gusta decir que efectivamente hacen el podcast con nosotros, ¿no? Y cuando lo estamos grabando, pues están ahí en directo para apuntarnos cosas, ¿no? Y nos decía, por ejemplo, no sé, por aquí cojo una, sí, bueno, no al azar, pero bueno, María José González nos decía que es una buena noticia la declaración del deporte como actividad esencial. Esperemos que no quede en un mero titular e implique verdaderos cambios políticos y sociales. Jorge Virongos, vamos, que esto nos sirve solo para una próxima pandemia, siempre que el gobierno que en ese momento esté así lo quiera. Bueno, más o menos hemos entendido que eso, o no otra pandemia, pero sí quizás otro estado de alarma en esta misma pandemia, ¿no? Que esperemos que no haga falta y que la pandemia está muera ya. Estoy plenamente de acuerdo, nos decía Carlos Jara, pero como corredores populares, ¿en qué nos beneficia esta declaración de actividad esencial? Bueno, creo que ya lo hemos comentado y por aquí algunos que le deseaban a Chema que tenga un muy buen entrenamiento. Saludos, por cierto, por aquí a gente que nos escucha y nos sigue ahora mismo, en este caso en Facebook, desde Londres. Dice, un saludo desde Londres. Gran labor la vuestra, cracks. Y por aquí nuestro amigo Raúl Estecha, que nos está saludando ya. Y luego por aquí hay algún comentario más que tiene que ver con lo que vamos a hablar después con María Jesús. Así que lo vamos a dejar para después. Bueno, antes de nada, Vicente, primero supongo que estaréis contentos porque, como nos ha dicho además Javier Merino, el Partido Popular saca adelante esta propuesta, esta proposición no de ley, pero realmente viene de los colectivos, del sector que le han presentado esta preocupación, no solo a este Grupo Popular, ¿no? Sino a otros también grupos parlamentarios, y al final sale adelante y vosotros habéis tenido mucho que ver en todo esto, ¿verdad? Bueno, la verdad que sí que estamos contentos y además nos han hecho llegar muchas felicitaciones de toda parte del territorio porque era una noticia muy esperada. Todos sabemos el peso que tiene una proposición no de ley, pero el hecho de que ya se debata en el Parlamento y se tenga en cuenta y que para situaciones similares pues pueda considerarse un servicio esencial por parte del Parlamento, pues es un gran avance. Otra cuestión, como muy bien dice la gente, es a ver cómo las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en sanidad y en deporte, cómo luego transmiten o cómo regulan esta directriz, que no deja de ser más que una propuesta, ¿no? Sí, bueno, y además que tiene sentido esa propuesta en el marco, como decía algún oyente ahora, de una pandemia o de esta propia pandemia en otro estado de alarma, como he dicho yo, ¿no? Pero nos vamos a quedar con lo positivo que es esa declaración de intenciones. Sí. Con respecto a lo de las comunidades autónomas, yo sí que quería decir una cosa que implica sobre todo el tema de las carreras populares, ¿no? Que es lo que más nos toca de cerca a los que escuchan este podcast o los que lo hacemos, aunque practiquemos también otros deportes. Solo una puntualización. Cuando hace unos días además escuchaba precisamente esta sesión, ¿no? De la Comisión de Cultura y Deporte en el Congreso de los Diputados, donde se aprobaba esta proposición no de ley, había algún diputado que incidía en eso, en eh, los diferentes criterios de cada una de las comunidades autónomas a la hora de aplicar lo que sea, ¿no? Que tenga que ver con la COVID. En este caso, pues decía, a ver, pero hay que ser coherentes, porque vamos a intentar que no en una comunidad, por ejemplo, no, se prohíbe que la gente que vaya a corriendo juntos más de X personas. En otro tienen que correr con mascarilla entre una hora y otra. En otra comunidad dejan correr más grupos de gente. En una comunidad dejan hacer carreras populares, en otras no. Entonces, bueno, pues que intentase haber algo de uniformidad a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Porque cada comunidad autónoma hace lo que quiere, igual que hemos visto con las restricciones, ¿no? Pero es cierto que hay comunidades, algunos decían, ¿y con esto vamos a poder participar en carreras populares? ¿Se van a poder hacer? Y digo, a ver, ahora mismo, estando como están las cosas, en muchas comunidades autónomas se pueden hacer carreras populares. En la Comunidad de Madrid, donde nosotros hemos estado en muchas, lo hemos visto, ¿no? Otra cosa es que haya una voluntad política por parte de ciertos ayuntamientos a la hora de otorgar los permisos
y otra que las autoridades sanitarias de cada una de las comunidades pues aprueben o no aprueben, ¿no? Los protocolos de seguridad anti-COVID que tengan esas carreras, esos organizadores. Pero ahora mismo se pueden hacer carreras populares, ¿no? O sea, para que os hagáis un poco una idea de cómo están las cosas también, ¿no? Bueno, he hecho este apunte que no quería que se me olvidara. Vicente, desde Colep, bueno, estáis contentos y nos quedamos con eso, con lo positivo. Es una declaración de intenciones. Pero yo decía antes a Javier Merino si podíamos ir un poco más allá, ¿no? El trabajo no queda aquí, porque ahora mismo eso de actividad esencial nos parece como lo del sector, ¿no? Que si hay un estado de alarma nuevo y demás, pues que los gimnasios no tengan tantas restricciones o, no sé, queda un poco en eso, ¿no? En lo que tenga que ver en este contexto, pero deberíamos ir un poquito más allá, ¿no? Por supuesto, es decir, la situación del sistema deportivo previa a la pandemia no era la ideal. Estamos en una situación que tú has comentado muy bien, la complejidad que hay entre competencias estatales, competencias autonómicas, pero el sistema deportivo español todavía tiene muchas asignaturas pendientes. Es evidente que ahora lo que más surgía era la posibilidad de que el ciudadano tuviese acceso a servicios profesionales. Es decir, está claro que la vinculación de ese servicio profesional, de esa práctica deportiva con la salud está evidenciada y está declarada en un montón de sitios y había que implementarlo. Nosotros reaccionamos ante muchísimas quejas de muchos de nuestros profesionales que se quedaron en dique seco porque dice, oye, no me dejan prestar servicios ni con las máximas medidas de higiene ni con el distanciamiento y con nada, ¿no? Y ahí pues lo que nuestra labor, que antes lo habías comentado, ¿no? Nuestra labor fue buscar la evidencia científica en estas cuestiones y buscar el apoyo de otros colectivos como son los empresarios, los sindicatos, la asociación de gestores y las federaciones, y eso fue quizá lo que los grupos de políticos visualizaron y vieron que había una unión y concretaron en esta PNL. Que hay que seguir insistiendo, por supuesto. Tenemos unas regulaciones que, como tú dices, ahí generan muchas diferencias en un sitio a otro, tenemos un problema de ordenación, tenemos gente no cualificada prestando servicios al sector, tenemos problemas de acceso. Se habla de medidas de acceso de la mujer y de personas con disfuncionalidades, pero la verdad es que solo es para el deporte competitivo, no lo es para la población en general. En definitiva, nos queda el tema de la fiscalidad, nos queda el tema de muchísimos que seguiremos trabajando. Nosotros que estamos más preocupados en la cuestión de que haya una prestación de servicios con máximas garantías, ahí vamos a incidir siempre. Que vamos a llevar nuestras reivindicaciones que ahora pasan por la normalización de lo que es la estructura colegial, que los colegios profesionales tienen una gran función social y sobre todo por esa ordenación de las profesiones del deporte y la ordenación del mero fenómeno deportivo, porque no nos olvidemos que tenemos una ley que regula el deporte en nuestro estado del año 90, es decir, muy anterior a documentos claves como han sido la Carta Europea del Deporte, el Libro Blanco del Deporte, la Carta Internacional de la UNESCO. Es decir, necesitamos una adaptación ya al fenómeno real. Lo que comentabais en la entrevista de antes, no puede ser que la política deportiva de este país vaya orientada exclusivamente a un 15% de los practicantes deportivos. ¿Qué se hace con el otro 85%? ¿No? Y eso pues es el trabajo que estamos desarrollando desde la organización colegial. Sí, lo acabas de decir y creo que fue una conversación que surgió hace unos días en nuestro chat en Telegram de los oyentes de A Tu Ritmo y alguno comentaba como esto de el hecho de que haya atletas federados o no, pues bueno, que se regula de una manera diferente a los federados, teniendo en cuenta que además en el deporte popular también hay mucho federado que se federa por cuestión de seguros o porque quiere participar en una competición puntual, ¿no? Pero en realidad no deja de ser un deportista popular, ¿no? Y parece que ahora, con el tema de la COVID-19, parece que lo hemos visto un poco más, ¿no? Y que se ha notado algo más, pero también ocurría antes, ¿no? Como que se ha entendido como que deportista federado es deportista profesional, casi, ¿no? Deportista de élite, y no es así, ¿no? No sé si eso lleva pasando tiempo y vosotros, en este caso desde Colef, pues habéis visto este problema o ¿no? Esta disfunción y también se podría cambiar de otra manera, ¿no? Sí, bueno, nosotros, sabes que hace unos años intentaron, no hace tanto, un par de años, intentaron ya con un borrador de ley del deporte. Nosotros insistíamos, primero en la concepción amplia del deporte, no podemos restringirla. Ahora ya no hay un fenómeno que tenga el monopolio de aglutinar en el término deporte todas las manifestaciones. Por lo tanto, cambia mucho la ley si tienes una visión amplia como la tiene Europa, como la tiene la UNESCO, a que quieras regular exclusivamente el deporte competitivo institucionalizado, que es lo que parece ser
que tienen como visión los políticos. Tú miras dónde va el dinero, dónde va la atención política y es exclusivamente a una parte del fenómeno. Esto hay que cambiarlo porque tiene tanto derecho a la práctica deportiva un ciudadano con licencia que sin licencia. A pesar que sería recomendable lo que tú dices, ¿no? Que todo el mundo tuviese garantías, que estuviese amparado bajo una organización y un modelo. Pero quizá uno de los graves problemas que tenemos en nuestro país es que el modelo no está nada claro. O está demasiado claro, pero que está copiando un modelo del siglo pasado, que ya no se adecua a la realidad. Claro. Y eso yo creo que han de tomar carta en el asunto desde el Consejo Superior de Deportes y en cierta manera todos los agentes que participamos, no solo nosotros. El cambio, a mí me gratificó mucho en una reunión que tuvimos del sector en el verano con el actual presidente del gobierno, que estaban todos los agentes del sector y se coincidía mucho en aspectos como más educación física, más regulación de los deportes y más amplio concepto. Es decir, las propias federaciones están reivindicando un concepto amplio del deporte. Entonces, ¿por qué nos limitamos exclusivamente a solo un fenómeno? Bueno, pues esto no, tendremos que seguir presionando hasta que llegue un político suficientemente valiente y diga, oiga, sí, esto tiene un peso social suficiente y económico y además de educación y de salud y hay que hacerlo de una manera mucho más seria y mucho más contundente. Ojo que no está nada mal el hecho de poder fomentar entre el atletismo federado o entre, no sé, cualquier otro tipo de deporte federado que surja, no sé, el próximo Óscar Usillos o que surja el próximo, por hablar de otros deportes, Nadal o el próximo Gasol, porque eso lo que hacen es precisamente que haya muchos chavales que se fijen en ellos y que quieran ser como ellos y que quieran practicar deporte y actividad física, pero precisamente no tenemos que decir al chaval, no hay que, vamos a buscar en nuestro hijo al próximo Nadal, hay que inculcarle a ese chaval que empieza desde el colegio que realizar actividad física va a ser bueno para su salud y va a ser bueno para su educación en todos los sentidos, ¿no? En todos los ámbitos. Yo te quería preguntar algo relacionado con la situación que ha generado la COVID-19 en la actividad física como sector, ¿no? Y no sé si antes nos hablabas, ¿no? de los problemas que estaban teniendo porque no les permitían, por muchas restricciones que ha habido en las comunidades autónomas, a muchos de los colegiados por realizar su actividad, realizar su trabajo, pues ser entrenadores personales, trabajar en un gimnasio, lo que sea, ¿no? Pero se ha dado el caso también de que a pesar de que puedan hacerlo en algunos momentos, la gente no se atreve porque igual tiene que hacer la actividad física en un lugar cerrado, en un polideportivo, en un gimnasio o incluso al aire libre. ¿Tienen miedo la gente? Sí, hombre, es normal, ¿no? El hecho de decir, oye, te ponen tanto miedo que en espacios cerrados, que haciendo deporte hay tanta posibilidad de que los aerolitos estén en una mala ventilación en un sitio cerrado y que haya posibilidades de contagio, que ha sido una hipótesis de sanidad que no ha sido verificada por datos científicos, ¿no? Yo creo que sí, que la gente pues ha estado, primero porque no se la ha dejado, pero luego sí que ha habido un segmento de personas que no irían por ese miedo que les han inculcado y por ese temor a poder coger un contagio, quizá por no visualizar. Yo creo que la gente que ha ido a los gimnasios, que se le ha permitido en aforos reducidos, con espacios amplios, con medidas de higiene y de seguridad, yo creo que han visto que era una práctica totalmente segura dentro del margen, ¿no? No era 100% segura, pero muy segura, mucho más que ir a un supermercado, mucho más que muchas veces estar en un parque con muchísima gente. Entonces, ¿cuál ha sido digamos, lo que ha provocado? Pues quizá ha habido una revolución en nuestro sector que ha sido la potenciación de los servicios telemáticos, ¿no? El hecho de que muchas personas han optado por entrenamientos a distancia y aquí pues ya hemos visto que ha habido un fenómeno donde mucha gente sin cualificación ha proliferado a hacer entrenamientos a granel, que yo le digo. Es decir, me da igual quién está al otro lado, si tengas patología o no, tú haces la sesión que yo te digo y si te da un pasmo, pues allá tú, ¿no? Sin ningún tipo de formación y sin ningún tipo de cuidado, ¿no? Entonces, ha sido muy curioso porque de algo que se hablaba, decir, uy, los servicios virtuales no van a funcionar, etcétera, pues han habido servicios muy buenos en los que en la sesión la cámara permitía, en este caso al educador y a la educadora físico-deportiva, visualizar la ejecución y corregir directamente, lo cual es un servicio que dentro de la comunicación, dentro de la interacción, ha permitido seguir entrenando, ¿no? Y yo creo que esto ha dado margen a un nuevo desarrollo del sector en este apartado. Aquí, por ejemplo, no sé si seréis conocedores, pero en Estados Unidos hay un movimiento de un fenómeno que lo capitaliza Peloton, que está llevando entrenamientos de este tipo, ¿no? de carácter virtual. Yo lo que sí que llamaría la atención es cuidado con este tipo de entrenamientos, porque si hay interacción y hay corrección y hay feedback, son buenos.
Ahora, que tú cojas a una persona que sin saber quién hay al otro lado te diga lo que tienes que hacer, sin saber qué carga ni cómo estás, eso puede ser peligroso y posiblemente conlleve más riesgos que beneficios. Por lo tanto, mucho cuidado en ese tipo de servicios. Eso es, porque vosotros además seguís luchando contra el intrusismo, ¿no? que se está dando y que ahora se ha notado más precisamente con la pandemia, porque hay muchos de esos intrusos, ¿no? Que no son colegiados, que no son licenciados en actividad física, en ciencias de actividad física y del deporte, o que no son personas preparadas, ¿no? Y que sobre todo, yo creo que más intrusos son personas no cualificadas, es decir, no tienen las competencias para dirigir unos servicios profesionales y obtener los beneficios que pretende. Es decir, el otro día había por aquí por la red pues algo que decir, oye, hacerte sudar lo consigue cualquiera, pero conseguir los objetivos ya no te lo consigue. Es decir, ya necesitas cualificación y necesitas que sea una persona muy preparada y que te atienda y te adapte perfectamente a los entrenamientos. Eso ya no lo hace cualquiera. Claro, bueno, que eso es un problema que antes de existir el coronavirus también tenía, estaba, ¿no? sí, pero se ha proliferado mucho en los servicios virtuales. Y otro fenómeno que ha habido con esto de salir a la calle, que es lo que un sociólogo que es Gaspar Maza llama el gym manta, ¿no? Que son personas que han salido de la nada sin cualificación, han visto una posibilidad de ganar unos dinerillos y van a entrenar al aire libre. Dices, oye, pues no pagan absolutamente ni actividades económicas, ni están nada de altas, ni tienen titulación, ni nada. Pues este fenómeno también, quizá en grandes ciudades se está viendo. Y es otra cuestión que se detecta, ¿no? Mucho cuidado con eso. Antes de terminar, y ya que hablábamos de esas personas que tenían miedo o que siguen teniendo miedo para acudir, o bien sea a un polideportivo, a un gimnasio o a un espacio al aire libre, ¿no? Para entrenar con un preparador físico del deporte que sea. A ver, no sé si, claro, aquí, si no sé si desde COLEF o los propios preparadores físicos ha habido algún tipo también de formación y para trasladar a esas personas, ¿no? Los beneficios, también desde el punto de vista de lucha contra la enfermedad, ¿no? Contra la COVID-19, que tiene también esa práctica deportiva. Es decir, vale, hay riesgo muy bajo, ¿no? En el caso de que vayas a un gimnasio de que practiques actividad física con un grupo de 4 o 5 personas, hay riesgo, pero es muy bajo, pero los beneficios que va a tener son mucho mayores que el riesgo que puede tener de contagio, ¿no? ¿Eso se ha trasladado o vosotros tenéis más o menos esa idea y la queréis trasladar a la gente? Sí, mira, durante el tiempo de pandemia nosotros estuvimos colaborando con el Consejo Superior de Deportes y sacamos unas recomendaciones por diferentes grupos de practicantes, ¿no? Es decir, hemos hecho una labor pedagógica importante. Yo creo que el primer interesado en que la gente acuda a realizar práctica deportiva son los propios profesionales que prestan los servicios, tanto los propietarios de gimnasios como los propios, digamos, técnicos que están ofreciendo esos servicios. Por lo tanto, es una labor pedagógica y es una labor de hacer bien las cosas. Es decir, nosotros como colectivo lo que tenemos que hacer es que se hagan bien las cosas, que se hagan lo más seguras posibles y mentalizar y educar en esa cultura deportiva al practicante para que sepa distinguir cuándo está en buenas manos de cuándo no lo está y cuándo su práctica es segura de cuándo no lo es. Entonces sí que hemos hecho labores, sobre todo, ya digo, esas colaboraciones con el Consejo Superior de Deportes y vamos a seguir. Nos hemos ofrecido a colaborar tanto en todas las comunidades autónomas con sanidad, con educación, en todos los sectores para que tengan en cuenta ese conocimiento y esa experiencia que pueden aportar en España estas personas que han tenido una formación universitaria específica en materia de educación física y deportiva. Pues Vicente Gambau, presidente del Consejo COLEF, muchísimas gracias no solo por haber estado este rato con nosotros, sino precisamente por hacer esa labor pedagógica, ¿no? Y por tratar de fomentar esa actividad física, ¿no? En la sociedad en general y sobre todo en un tiempo tan delicado y tan complejo como este que estamos viviendo. Gracias, Vicente. Venga, buenas tardes y un saludo a todos y a todas. Chao. Un saludo para ti.